Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pablo Rosenberg, soy psicoanalista de la institución Topología en Expansión, o practicante del psicoanálisis, como me gusta más decir. Quiero agradecer a todas las personas que vinieron a escuchar esta sala, su presencia. Me honra, me emociona tener este papel de abrir la primera mesa, que se llama Escribir no es representar. Y a la presentación, la presentación mía, la titulé, perdón porque estoy tratando de ubicar esto de tal manera que se escuche, la titulé Presentación que no sea representación. Es que el término representación tiene en la cultura una larga tradición y también tiene una tradición importante en la joven práctica que es el psicoanálisis. Si no estoy en un error, es esta la primera vez que en esta feria tiene un sitio así la práctica del análisis y también el poder presentar qué entendemos por lectura, qué entendemos por escritura. Bueno, a veces se habla de literatura psicoanalítica y yo pienso que si bien hay numerosos textos que son escritos por analistas y que se refieren a la obra de Freud, también la obra de Freud es por algunos llamada literatura analítica, yo pienso que en realidad estos textos más bien tienen que tomarse desde otro lado, justamente con el nombre que les di de textos, son el establecimiento de lo que el psicoanálisis piensa en primer lugar como lectura. Es decir, lo que yo estoy tratando de bosquejar es el hecho de que la lectura es prácticamente un sinónimo de lo que es el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis es una lectura que comienza desde el momento en que Freud descubre y nombra al inconsciente y empieza su práctica, que él llamó el psicoanálisis. Entonces, esa lectura para mí es homóloga al concepto mismo del psicoanálisis. Freud muy tempranamente fue saludado como un escritor brillante. Cuando era estudiante en el nivel primario, en un examen un profesor dijo de su estilo que era un estilo que calificó como idiótico. Hoy suena un poco como si fuese un desprecio, pero idiótico quiere decir propio, singular. Calificó el estilo de Freud como realmente lo es, un estilo brillante y singular. Sabemos los que acostumbramos leerlo que Freud, con el brillo que tiene su escritura, nos produce mucho placer al leerlo, pero ese mismo placer muchas veces nos hace de obstáculo a su propia lectura, lo que estaba diciendo que es lo propio del psicoanálisis. Por eso es que podríamos decir que muy distinto es el caso de Lacan, que con su estilo complicado, anticuado, arduo de leer, si bien también, por lo menos a mi entender, es brillante y hasta podríamos decir que tiene momentos de comicidad muy importantes,
El estilo de Lacan parece ser como el polo opuesto de esto que presenta una gran dificultad en la lectura de Freud. El estilo de Lacan, arduo y difícil, nos muestra quizá con mayor claridad las dificultades de lo que la lectura psicoanalítica es. Uno y otro han tejido con su estilo un método, un camino para entrar en el psicoanálisis. Y si bien el futuro del análisis no está asegurado, no dudo en afirmar que ambos, descubriendo, inventando y fundando el psicoanálisis, han logrado crear un discurso, el discurso psicoanalítico. A quienes practicamos el análisis nos toca extenderlo. Tal como Freud postula y muestra en el año 1914, en Introducción al Narcisismo, tal como él muestra que la libido es a la vez una y también es dos, necesariamente, a esto Lacan en 1972, en un escrito que se llama L'Étourdi, lo dice así del cuerpo. El cuerpo también es uno y a la vez, y a la vez es dos. Existe el cuerpo ingenuo y el cuerpo simbólico que se incorpora gracias a la operación llamada justamente de incorporación, que sigue, lógicamente, digamos como tiempo lógico, sigue a otra operación que se llama el trauma. Al final, realmente al final de su enseñanza, en la última aparición de Lacan en su seminario, habló del trauma y lo definió de esta manera. Es lo que es producido por el malentendido de los padres que no se oyen, que han perdido la posibilidad de notar que más acá de lo que dicen hay algo que es la enunciación, el hecho mismo de hablar, que es notable para ese niño y no para ellos, los padres. Esto en el niño produce una decepción que instaura un agujero real. Es lo que Freud, nos dice Lacan, llama la Urverdrängung, que es la represión original. Es muy importante también destacar que esta decepción no sea de tal magnitud que el niño no pueda proseguir con la incorporación, quedando en el umbral o deviniendo autista. En la incorporación entre ese cuerpo y el lenguaje, los inicios de estas operaciones se continúan con el concepto que los estoicos llamaron los incorporales. Los incorporales están entre cuerpo y lenguaje. La lista de los incorporales es variada, pero nos interesa a los psicoanalistas sobre todo uno que es el lectón. El lectón es traducido por distintos especialistas de maneras diversas. Lacan lo llama la legibilidad del significado. Es para él nada menos que el trazo unario que Freud en Psicología de las Masas nos dice que es lo que responde por la segunda clase de identificación, es la identificación al trazo. Y todo esto, finalmente, todas estas operaciones a las que me referí, conforman el narcisismo, con la consecuente instauración
por el narcisismo de lo intrínseco y de lo extrínseco, y a la vez de la función imaginaria del falo simbólico, con lo que reencontramos la enunciación, pero ya ahora sujeta a la trivialización que no permite que el sujeto que ha realizado estas operaciones repare en ella. Bueno. Volvamos a decirlo de otro modo. Este sujeto ya podrá leer y escribir, acuda o no a la escolarización, y lo hará aún en ausencia de esta. El cuerpo con las marcas de la estructura, los agujeros del trauma y la incorporación, es ya un cuerpo escrito que el sujeto podrá leer en la medida de su tarea analizante. Entonces el título de esta mesa puede descomponerse en preguntas, algunas ya en proceso de ser respondidas. ¿Qué es representación? ¿Qué es escritura? ¿Qué es no? Ese no que afecta al ser de la representación. El trazo unario es lo que borra y destruye el objeto para conservar solo su unicidad y su diferencia con otro trazo. Notemos que confluyen en él la diferencia y lo idéntico de la involución significante, que es el nombre mismo de la estructura. Pero aquí estamos en una prehistoria del significante y de la letra, de la lectura del signo, que no es analógica, que no es del dibujo del objeto, ni es tampoco de un fonema. El lenguaje lee ya el trazado y luego, invirtiendo esta operación, esos signos funcionan como soportes fonéticos. Ahí nace la escritura gráfica. El término representación tiene una larga tradición en filosofía y es también en la obra de Freud usado en trabajos de principal rigor teórico. ¿Ya estoy? Bueno, quiero decir lo último para... Si decimos que escribir no es representar, es al modo de la involución significante, de la pregunta ¿es uno o es dos? Queriendo decir que es falso que escribir no es representar y que a la vez es falso que escribir es representar. Muchas gracias. Hola. Bueno, yo voy a retomar precisamente en el lugar donde vos dejaste. Mi presentación. Mi nombre es Cecilia Solari y soy miembro fundadora de la Asociación Topología en Extensión de Buenos Aires. Cecilia Solari es mi nombre. Y soy fundadora de la asociación, miembro fundadora de la Asociación Topología en Extensión de Buenos Aires, conjuntamente con algunos de los auditores. Decía que iba a tomar precisamente en el punto que él acaba de dejar. La Asociación Topología en Extensión de Buenos Aires. No estoy acostumbrada a hablar con así. Bueno. Ahora, bueno, espero que esté un poquito mejor. Lo que decía es que iba a tratar de retomar en el punto en el que mi compañero dejó en su charla, que es sobre el tema de la involución significante. Eso conlleva una dificultad muy grande. Una dificultad muy grande de la que Freud se dio cuenta y que luego Lacan define como eso, involución significante. La involución significante es la cópula entre lo idéntico y lo diferente. Una cosa, cuando yo empecé a pensar qué era lo que iba a decir, me di cuenta que nosotros decimos
que escribir no es representar, o sea, usamos el verbo ser. Entonces, recordé un documental que vi hace unos años de una mujer traductora que tradujo los textos de Dostoyevsky al alemán, del ruso, y que ella hace una reflexión a propósito de la diferencia que existe en el ruso del verbo ser al alemán. Bueno, ella hace un comentario muy divertido. De todas maneras, como yo no sé ruso y tampoco sé mucho alemán, lo único que puedo es comentarles lo divertido que me sonó a mí el comentario. Pero sí entiendo que esta mujer, ella puede leer esto que mi compañero también relataba, que son los incorporales en la lengua, ya sea en la lengua rusa como en la lengua alemana. Entonces, hablar o escribir no es fácil. Por empezar, como también decía mi compañero recién, la lengua que habito, que hablo, tiene dos maneras al menos de realizarse. Una es la escritura y otra es el habla. Nuevamente, eso que Lacan llama involución significante. ¿Por qué? Porque digo, hablar está más en relación con lo que digo, o sea, el imperativo, el hecho de que digo. Escribir vino un poco después. Antes en las civilizaciones del Neolítico, como nos cuenta Lévi-Strauss, los mitos y todas estas eran experiencias acumuladas para poder pensar algo que estaba totalizado y cerrado. Y lo mismo dice Freud a propósito de los sueños para los antiguos, ¿no? Que eran una manera de tener una idea totalizante del universo. Nosotros decimos que tanto los mitos como los sueños, ellos son formaciones del inconsciente y que están escritos, pero son una manera de escribir sin escribir, pero sí dados a ser leídos. Por lo tanto, escribir tiene otro costado, tiene otra cosa. Por ejemplo, Lacan nos dice que, bueno, si queremos probar, que tienen dos inercias distintas y nos invita a hacer un ejercicio matemático para darnos cuenta de ello. No, o sea, decir que no podemos no errar. No quiere decir que también puedo errar cuando hablo. Bueno, pero de ahí puedo decir, lapsus, ok. Les digo esto porque lo que quería traer era la pregnancia del verbo ser. Leí un libro de Deleuze que se llama Diferencia y Repetición, donde todo el tiempo nos dice que tanto la diferencia como la repetición tienen que ver con una ontología o con una idea ontológica, la fuerza del verbo ser. También lo dice Benveniste. Benveniste en ese artículo Categorías del lenguaje, categorías del pensamiento, nos refiere a Aristóteles. Quiero decir que tan la filosofía como la religión, ahí en ese lugar ubico a Benveniste cuando hace el comentario, nos llevan a la idea de la representación. De todas maneras, quería contar que hay un texto de Deleuze, que es el mismo que escribe Diferencia y Repetición, otro texto donde él escribe un manifiesto diciendo que para Deleuze es en el teatro donde se rompe esa categorías ontológicas. Para dar otro ejemplo de la involución significante, lo más cercano a hablar de ello, o lo más que capta más esto, es el fonema. En el sentido de que el fonema tiene un carácter excepcional y que no hay,
digamos, que está compuesto precisamente de esas relaciones, esos elementos diferenciales. En una lengua dada. Jacobson da un ejemplo muy lindo de eso. Él dice que si alguien, ¿no? Él pone como ejemplo un indígena, dice, hace una melodía y concibe esa melodía como dos variaciones de un mismo trozo de melodía, bien un extranjero, un europeo, él diría que son dos composiciones diferentes. Con lo cual, de nuevo, está impregnada la cuestión a propósito de lo incorporal para quienes habitan la lengua. Yo dije al principio que es Freud quien se dio cuenta de esto. Él escribe en un artículo que se llama Las palabras, el sentido antitético de las palabras primitivas y la negación. Son dos artículos, ellos donde usa la negación. En el primero, en el sentido antitético, hace un relato incluso de un filólogo de la época, donde dice bien claramente que hay palabras primitivas que sobre todo en las lenguas, la lengua egipcia o en las lenguas semíticas, pero también inclusive en el mismo alemán, porque Freud releva una palabra que se llama Boden, que quiere decir piso y que quiere decir techo. Y a su vez hace un trabajo que se llama Freud mismo, Unheimlich, que tiene en sí lo familiar y lo extraño. En el texto de la negación, Freud propone que el trabajo analizante sea en el cual al comienzo se le adjudica al analista la parte de la frase donde, esa famosa frase, esa mujer es su madre, y así sea aquella donde asegura que no lo es. Luego, la tarea analizante sería reunir esa contradicción en una frase donde pueda leerse, como dijiste vos recién, es falso que sea mi madre y es falso que no lo sea. Bueno, esta es una manera de escribir. También se puede escribir en una lógica que no sea la lógica clásica. Y vuelvo a decir que entonces se lee tanto en lo escrito como en lo hablado, que leer es difícil, pero que ni los sueños, ni el inconsciente, ni lo que decimos es una copia fiel o alfabética. En todo caso, la palabra copia fiel es más del costado de la jurisprudencia, de donde Lacan extrae el término forclusión, que quiere decir cerrar una carpeta y no volverla a leer jamás. O sea, precisamente la destrucción misma de lo legible. Bueno, gracias por escucharme. Buenas tardes. Mi nombre es Emiko Ganico. Soy miembro también de Topología Extensión de Buenos Aires. Bueno, es un gusto estar acá presente y poder compartir el trabajo tan apasionante que es el psicoanálisis. Bueno, el psicoanálisis. ¿Cómo? El psicoanálisis es una lengua que se realiza según una vertiente hablada y según una vertiente escrita. Algunas lenguas no han sido escritas, pero hay de la legibilidad siempre en la lengua. Es lo que Freud, a propósito de la identificación, habla de Einziger Sub, en alemán no pronuncia bien el alemán, del trazo unario, y el trazo unario es un elemento de legibilidad que aún no es una letra, pero puede devenirlo cuando el lazo social en discurso intenta una escritura. Entonces eso es legible. La legibilidad es el lenguaje. Es necesario observar que la lengua escrita y la lengua hablada son dos lenguas diferentes, pero es la misma lengua. Desde el español, la lengua española, podemos tener dos lenguas diferentes, ya que no es la misma lengua escrita que la hablada, pero igualmente decimos que es la misma lengua.
Entonces, en el campo de esos objetos que Freud escribe sobre la libido en el año 1916, escribe que hay dos libidos, bueno, que ya lo comentó acá Pablo, una libido del objeto y una libido del yo, pero escribe tal vez que sean lo mismo, la misma, y es como el fonema. El fonema es un par de oposición, es una oposición lo que hace al fonema. El fonema opone a otro fonema como el fordá. Lacan dice cuando define el significante como lo que representa al sujeto para otro significante. Se habla de esta diferencia desde el siglo XIX, pero hoy en día hay un retorno a la lógica del positivismo que no comprende esta cuestión de diferencia y repetición. Es decir, que el psicoanálisis termina siendo incomprensible. Es que hay objetos que son dos y diferentes y que son uno y eso es lo que nos constituye. Y estamos constituidos por esta falla y por esta diferencia y por esta repetición. Y hay algo que se separa que es lo mismo, y es una lengua que es un código animal. No es el vitalismo reaccionario. Lacan introduce una letra pequeña, petit a, la pequeña a minúscula, es una letra. Es un objeto, es el objeto A. Este objeto A es algo que Lacan liga a este matemático de Sargues y luego en topología lo llama compactificación, disculpe mi pronunciación, es compactificación, es la conjetura de Poincaré. La recta infinita, la DI de Lacan, se le agrega un punto y se puede, de eso, se hace luego un círculo con un punto con una letra pequeña. Entonces, la recta infinita se acaba gracias a un objeto letra y eso se llama compactificación en topología. La lengua del concepto es hacer redondeles sobre el plano o sobre una esfera y Lacan dice que eso es ausencia de topología. El objeto A, el objeto letra, nos preguntamos qué es. Estas son pequeñas letras que dejan espacios blancos entre ellas y hay palabras, y esas palabras están hechas con letras. Y si bien mi percepción, mi sensación, mi intuición me introduce, digamos, desde Freud hay un concepto que es de la percepción de signos, que quiere decir que hay un recorte en el flujo de la percepción y eso suministra a mi intuición palabras y letras. Cuando yo oigo, yo recorto, el recorte viene del lado del sujeto en la palabra y por eso, por lo cual Lacan habla de significante, entra por el oído. Y en el campo escópico es la letra, pero hay que aprender a leer porque en mi intuición con estas letras, ¿qué es lo que yo puedo hacer con estas letras? Y podemos creer que mi entendimiento como conocimiento, ¿no?, se conforma con clasificar las letras, colocarlos en un casillero con las vocales y las consonantes separadas. Pero no es así. Mi entendimiento, no conceptualiza las letras. Para constituirla como letras y para hacer algo con ella, mi entendimiento no conceptualiza. Mi entendimiento lee y eso no está en la lógica clásica. Cuando el pensamiento se detiene es la castración del otro. Es impensable que le falte algo.
Por eso aquí está interdicta la madre, que ella está entre las líneas interdictas. La castración es el lenguaje, es la inteligencia, es la legibilidad. Yo para relacionar esto con una gráfica, porque se entiende desde la lógica y desde la lingüística como que el grafismo, la escritura, es como que no es escritura el grafismo, ¿no? Y Lacan dice que no es así. ¿Lo digo? No sé, porque no entiendo esto. A veces digo todo. ¿Alguien me instaló? ¿Se me voy? Suena. Bueno, en el seminario, en el seminario de Lacan, de un discurso que no fuera del semblante, es un seminario del año 1971, en su capítulo 5, él escribió lo escrito y la palabra. La escritura, dice, no es una simple representación, porque representación, dice, significa repercusión. Y habla de la lengua japonesa, que es una escritura que puede trastornar. Dice, es una lengua flexible, y en presencia de un carácter chino se lo pronuncia en onyomi o en kunyomi. Y según los casos son siempre muy precisos. Pero para el extranjero que llega allí es imposible saber cuál de los dos hay que elegir. Solo los nativos lo saben. La lengua japonesa se nutre de su escritura. ¿Y cómo se nutre? Donde la lingüística alcanza la lengua, es decir, siempre en lo escrito. Los significantes no son arbitrarios, como decía Saussure, dice Lacan, porque se trata de figuraciones, dice, escritas. Estas figuras son las que yo, acá, en los matemáticos, cuando exponen una teoría lógica, llaman discurso. Discurso es un discurso común, un discurso ordinario. Esta es la función de la palabra en la medida en que se aplica de una manera que Lacan llama demostrar al lenguaje. La escritura es eso de lo que se hable, en el sentido en que se habla a partir de la escritura. Entonces, él pone esto. Esto es un guión. Esta es una escritura que en japonés tiene esta doble lectura de onyomi kunyomi.
Onyomi no lo escribí en el carácter on, que es sonido, ¿no? Onyomi es la lectura china y kunyomi es la lectura japonesa. Entonces, en onyomi nosotros tenemos también una cuestión acá que es la escritura de Jin. Se escribe en katakana y nin, jin, jin, sí. Perdón, es por el tiempo muy cortito. Bueno, depende, digamos, que en síntesis había también, quería hacer una mostración también con respecto al nudo trébol, con el nudo borromeo, con respecto a la cuestión que tiene que ver con la forclusión del nombre del Padre, ¿no? Que se da una relación, tiene una puesta en continuidad con los breteles. Pero era muy importante por lo menos mencionar y mostrar esto, que en cualquier texto en japonés y pasar al castellano está muy fácilmente visible, y bueno, en esta apoyatura de la escritura para poder hablar. Es muy importante esto, volver a hablar en psicoanálisis. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Mónica Lidia Jacob. No soy miembro de Topología en Extensión, pero sí hace 20 años que estoy acompañando todos los desarrollos de Jean-Michel Loabro en los cursos así que siempre estoy muy cerca de esta institución. Bueno, el título de la jornada es Psicoanálisis y Lectura, y el de esta mesa es Escribir no es representar. Si seguía la ruta de la representación, no tenía tiempo, así que medio que la soslayé, le puse a mi trabajo del significante a la letra, y entonces lo que voy a tratar de articular es, bueno, ¿qué entiendo por psicoanálisis? ¿Qué es leer? ¿Qué es escribir? Y de algún modo que no es representar. Entonces, el psicoanálisis, tal como lo entendemos, es un nuevo lazo social que, digamos, fue descubierto por Freud, fue inventado por Freud. Están los textos de Freud, están los seminarios hablados de Lacan, también hay escritos, y actualmente disponemos de los libros y las conferencias y artículos publicados por Jean-Michel Loabro, que en lo que yo considero el nudo borromeo del psicoanálisis, o sea, Freud, Lacan y Loabro. Lacan, en la conferencia de Niza, dice que constituyó su enseñanza para dar razones de una práctica. Entonces, este punto es el que nos va a conectar con la posibilidad de poder trabajar el psicoanálisis, entendiendo de qué lógica se trata y las cuestiones que atañen a la topología. ¿Cómo funciona un análisis? Bueno, voy a decir así: alguien por penar demasiado, Lacan dice trop de mal, que algunos tradujeron es así, y Lacan dice que esa es la única razón que justifica nuestra intervención como analistas. Alguien por penar demasiado pide una entrevista a un otro, a que a partir de ese momento llamará mi analista. Se establece un día, una hora, un lugar para comenzar, y eso ya es un acontecimiento, porque es una decisión de alguien comenzar un análisis. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Viene a relatar su malestar, denunciando habitualmente que su sufrimiento es causado por otros: madre, padre, partener, jefe, país, de todo. Ahora, esa es la posición que se llama de alma bella. Y el primer tiempo del análisis, bueno, este estado, digamos, esta posición, es lo que Lacan define como causalidad de la locura. ¿Por qué? Porque no
no toma la responsabilidad del hecho de hablar, porque el tema es que viene a hablar de ciertos acontecimientos, de ciertos hechos, pero en el relato el acento está puesto en los hechos acontecidos y en lo vivido. No está puesto en el hecho de que está hablando, está relatando, y que en ese relato hay un recorte que hace de lo acontecido. Y que además, ahí viene la cuestión de leer y después de escribir, el tema es que, muy bien, hablar para el psicoanálisis no se trata de una simple comunicación. No es que yo quiero decir algo y lo voy a intentar comunicar. Además de eso, es decir, Lacan lo dice así, que se diga, es decir, hay el hecho de decir, queda olvidado en lo que se dice, ¿no? Tras lo que se dice, en lo que se escucha. Muy bien. Esa frase y esa estructura es, digamos, un trabajo del análisis, poder, digamos, dar cuenta de eso. Para eso, el que viene a hablar tiene que partir de la responsabilidad que eso se construye, ese tiempo, digamos, ese pasaje de la causalidad de la locura a lo que Lacan llama la causalidad psíquica, es poder hacerse responsable de que por el hecho de hablar tiene consecuencias para los otros y para sí, y que en ese texto que está pronunciando se puede leer, y ahí viene también el hecho de leer, otro texto que es el que da cuenta o puede llevarlo a entender cuál es la causa, una otra causa, de su sufrimiento. Muy bien. Todo esto, así, digamos, especificado en estos términos, Lacan lo escribe como con una cosa que se llama la fórmula del fantasma, que se escribe sujeto, tachado, rombo A, y que, para decirlo de alguna manera, diríamos así: cuando alguien va a hablar, habla con lo que se llama una cadena significante. Entre los significantes, lo que se puede leer va a advenir lo que llamamos un sujeto, que es un lugar. Por eso yo hago la distinción entre el hablante y el sujeto. El hablante es aquel que habla y el sujeto es un lugar. Ahí ya tenemos nuevamente el tema de la distinción o el porqué de la necesidad de la topología para trabajar estas cuestiones. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de, la cadena hablada, una vez que está instaurada esta responsabilidad que es el hecho de hablar y de que hablando, el hablar habla de sí y que hay algo para leer, ahí es donde decimos que va a construir algo que se llama el objeto, que es una letra, es el objeto A, y como ya dijeron aquí. Muy bien, entonces, lo que ahora conviene presentar es lo siguiente. Voy a mostrar algo que escribí antes, que voy a hacer así. Entonces, bueno, aquí hay lo que yo voy a llamar 3 escrituras, porque voy a decir que estos no son representaciones. Entonces, esto es una escritura alfabética, circunferencia de centro en A, B y radio R. Pero esta, que normalmente a veces en la escuela se dice que es una representación, es una gráfica, ¿por qué decimos que es una representación? Esto es otra escritura. Bueno, si yo acá necesité estos ejes y el centro AB con 2 coordenadas, y a partir de esto y el teorema de Pitágoras, no me voy a meter con eso, pero lo nombro, digamos así, que esto se traduce en esta otra escritura
que es algebraica. Entonces tenemos 3 escrituras posibles. El tema es, el hablante va pivoteando entre esas lecturas y esas escrituras. El tema es cómo, por ejemplo, cómo leer los sueños y cómo es que va a ser la construcción esta del objeto, ¿no? Y otra cosa que entonces, el tema es cómo darse los medios para leer y escribir. Bueno, por ejemplo, hay ¿cómo se llama? Un acertijo que dice Freud en Psicología de las Masas, ¿no? Y Análisis del Yo, que es: Cristóbal soporta y lleva sobre sus hombros a Cristo. Cristo lleva al mundo. Y entonces, Cristóbal, ¿dónde apoya los pies? Entonces, para eso, ya pronto termino. Bueno, entonces, si se fijan, yo acá hice 3 niveles, ¿no? Puse a Cristóbal abajo, que sostiene a Cristo, Cristo al mundo, y el pobre Cristóbal no lo sostiene nadie. Con esta geometría no hay posibilidad para el pobre Cristóbal. Mientras, en lo que se llama un triskel, tenemos estas 3, digamos, líneas, donde aquí esta escritura de una línea por arriba y otra que se corta indica que la que está, justamente la que es continua, es la que está por arriba de la que se corta. Por lo tanto, en esta geometría, Cristóbal sostiene a Cristo. Cristo sostiene al mundo que está encima, digamos, ¿no? Y ahora vemos que Cristóbal está sostenido por el mundo, o sea, el mundo sostiene a Cristóbal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay, digamos, con esto se puede ver que según los medios de los que disponemos, los medios de escritura, los medios geométricos, topológicos, hay cosas que tienen solución y otras no. Bueno, y para concluir, supongo que ya estamos. Bueno, entonces para concluir, bueno, algo que me quedó en el tintero, pero lo voy a dejar, pero es importante, que es que justamente en el psicoanálisis, por el hecho de hablar, la sexualidad humana tiene 2 coordenadas. Lo voy a decir así. Una coordenada es la que conocemos, la biológica, la que la biología le daría la cuestión anatómica XXXY, vamos a decir. Y luego, por el hecho de hablar, hay una sexuación que tiene que ver con las identificaciones. ¿Cómo alguien se identifica? Bueno, Lacan para eso armó las fórmulas de la sexuación. Y voy a terminar con una frase de Lacan de Ancor, del 9 de enero del 73, que dice: verán que el lenguaje se perfecciona y sabe jugar cuando sabe jugar con la escritura. Gracias. Muchas gracias a la ponencia de los 4. Quería hacerte una pregunta a vos, Mónica. Vos hablás de diversas escrituras y también hablaste de la lectura de las diversas escrituras, y que depende de los tipos de escritura las diversas salidas que se pueden tener a alguna situación, ¿no es cierto? ¿El psicoanálisis propondría diversos métodos de lectura a las diversas escrituras? ¿O hay un método de lectura? No, a ver, lo voy a contestar así. Si entendemos la escritura en sentido amplio,
como lo dije yo, que es en un análisis, esta construcción de ese objeto letra, hay tantos como hablantes. Cada quien va a encontrar su modo de estructurar eso. Ahora, desde el punto de vista de la teoría analítica, de los textos, Freud, Lacan, etcétera, bueno, me parece que ahí Lacan encontró el sesgo que ya leyó en Freud, porque Freud, como lo dijeron acá también, habló de una lógica que no es la lógica clásica, y después Lacan tomó elementos de lógica para hacer eso, y bueno, y Jean-Michel también propone lo que él construyó, la llamada lógica modificada, donde hace una pequeña modificación a la lógica clásica para dar cuenta de las cuestiones del inconsciente. Entonces, en ese sentido, no hay tantas escrituras, pero bueno, me parece que el sesgo que atraviesa la obra de Lacan, o sea, con Lacan el problema es que él tenía mucha lectura de muchas cosas. Entonces sabía filosofía, etcétera, etcétera, por lo tanto, pero el eje central que atraviesa, si uno mira de punta a punta, es el discurso matemático para dar cuenta. Bueno. Vamos a dar lugar a la siguiente mesa que nos está esperando. Gracias, muchas gracias. Gracias.